Bienvenidos a la lectura del material auxiliar de maestros de la lección número 8. Esta semana el texto clave está en Juan capítulo 16, versículo 33. El enfoque del estudio de esta semana está centrado en el Salmo 81, versículo 11 al 14, en Lucas capítulo 7, versículo 30, en Lucas capítulo 13, versículo 34, en Tito capítulo 1, versículo 2, y en el libro de Hebreos capítulo 6, versículo 18. Aunque Dios es omnipotente y soberano, no es responsable de todo lo que sucede. Hay cosas que Dios no hará ni puede hacer desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter. Sin duda, la providencia divina puede transformar una situación terrible en una bendición. La lección de esta semana enfatiza tres ideas principales. La primera, Dios es soberano, aunque no todos sus deseos se cumplan. Dios no determina todo lo que sucede. Aunque es todopoderoso, está moralmente comprometido con el libre albedrío humano. En consecuencia, no todo lo que sucede está en armonía con sus deseos, sino que es necesaria de las decisiones, o consecuencia, mejor dicho, consecuencia de las decisiones de las criaturas moralmente libres. Dios es soberano en el sentido de que hace realidad su propósito providencial, una voluntad ideal, y tiene en cuenta las decisiones libres de sus criaturas que pueden ser contrarias a lo que Él prefiere y hace entrar en acción lo que podríamos llamar su voluntad reparadora. Segundo, segunda idea de las tres principales, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Hay cosas que Dios no hará y no puede hacer en razón de su carácter moral. Este concepto es significativo para nuestra comprensión de la providencia divina en el mundo. Las acciones providenciales de Dios son coherentes con su amor y no son impuestas por Él, es decir, no anula la libre elección humana. Por lo tanto, la omnipotencia de Dios excluye el libre albedrío de sus criaturas. Tercer punto, la providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Las acciones providenciales de Dios no se definen solo en los términos de su voluntad ideal, basada exactamente en lo que Dios desea, sino que incluye intervenciones reparadoras que se apartan de lo que Dios prefiere para sus criaturas. Aún así, Dios puede transformar una situación contraria a su voluntad moral en algo que esté alineado con su deseo ideal. Lo repito, aún así, Dios puede transformar una situación contraria a su voluntad moral en algo que esté alineado a su deseo ideal. En todo, tengo una pregunta. ¿Es todo lo que ocurre en nuestra vida el fruto de la voluntad de Dios? Porque sí y por qué no. ¿Qué has aprendido acerca de la providencia divina? Y digo providencia para explicar el término. Pro, antes. Videncia, ver. Antes de que podamos verlo, Dios lo sabe. Eso es la providencia. ¿Qué has aprendido acerca de la providencia divina a partir de la historia de José, por ejemplo? Comencemos con el comentario. Dios es soberano aunque no todos sus deseos se cumplan. Uno de los interrogantes claves debatidos en el libro Cuatro perspectivas acerca de la providencia divina es si Dios siempre consigue lo que desea. Esta pregunta plantea el desafío de cómo conciliar la responsabilidad moral de un ser humano con la soberanía de Dios. Si Dios siempre consigue lo que quiere, ¿es entonces nadie puede hacer algo diferente de lo que Dios desea y en consecuencia todo lo que sucede en el mundo está de acuerdo con sus deseos, incluyendo lo malo? En última instancia, esto nos llevaría a concluir que Dios es el culpable de que el mal exista en este mundo. Pero esta imagen es contraria a la benevolencia amorosa de Dios y a la libertad moral de sus criaturas, como se observa en las Escrituras. Hay varios lugares en las Escrituras donde algunas personas, inclusive el pueblo de Dios,
actúan de manera diferente de lo que Dios desea. En el Salmo 81, versículo 11 al 14, al llamar a Israel para que se arrepienta, el Señor se queja de que su pueblo no oyó su voz. E Israel no me quiso a mí, dice él. Israel no me quiso a mí. Por eso los dejé a la dureza de su corazón y caminaron en sus propios consejos. Si mi pueblo me hubiera escuchado, si en mis caminos hubiera andado Israel, en un momento habría yo derribado a sus enemigos y vuelto mi mano contra sus adversarios. Así dice el Salmo. Asimismo, en Isaías capítulo 66, versículo 4, el Señor subraya tristemente que cuando Él llamó, nadie respondió. Cuando hablé, no escucharon. Antes, hicieron lo malo ante mis ojos y eligieron lo que me desagrada. En Ezequiel 18:23, Dios afirma que no se complace en la muerte de los malvados. Por el contrario, su deseo es que los malvados se arrepientan y vivan. En los evangelios se nos dice que los fariseos y los sabios de la ley desecharon el plan de Dios para ellos. Lucas 7:30. Los fariseos y los sabios de la ley desecharon el plan de Dios. No lo quisieron escuchar. Del mismo modo, Jesús se lamenta porque Jerusalén vivía en rebelión contra sus deseos. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos, como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas, y no quisiste? Lucas 13:34. Este cuadro bíblico indica que las decisiones de sus criaturas moralmente libres no anulan la soberanía de Dios, ni impiden que sus deseos divinos queden insatisfechos. Esto se debe a que existe una diferencia entre la voluntad ideal de Dios y su voluntad efectiva. En última instancia, tal como lo enfatiza Job, ningún plan tuyo, los planes de Dios, pueden ser frustrados. Job 42:2. El autor Petcam sugiere que Dios no siempre consigue lo que quiere, su voluntad ideal, no siempre, pero sin duda cumplirá su propósito providencial general y amoroso, lo que llamamos la voluntad efectiva. Esto lo dice en un libro que se titula La providencia de Dios. Más concretamente, Dios se sujetó a la voluntad o voluntariamente, Él se sujeta voluntaria por decisión propia al descontento temporal provocado por el mal. Sin embargo, Él está satisfecho en el sentido general de que su propósito se cumplirá en última instancia y ello hará posible la máxima satisfacción por todo el universo dentro de una relación de amor eternamente armoniosa. Segundo tema de esta semana: la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío humano. Como Dios Todopoderoso, el Señor puede hacer cualquier cosa. Nada es imposible para Él. Esto está en Génesis 18, versículo 14, en Marcos 14:36, en Lucas 18:27. Por lo tanto, desde el punto de vista de su poder y libertad de acción, Dios puede hacer lo que quiera. Sin embargo, desde el punto de vista de la naturaleza moral de su carácter y de sus decisiones libres respecto de la existencia y la realidad del mundo creado, hay cosas que no hará y que en ese sentido no puede hacer. Desde esta perspectiva, la Escritura afirma que Dios no puede hacer ciertas cosas. Por ejemplo, no miente. Tito 1:2. Dios no miente. Entonces no es todopoderoso, claro, pero Él se autolimita y Él carga esas reglas morales para no mentir. No puede ser tentado por el mal. Santiago 1:13. Y no puede negarse a sí mismo. Segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 3. Entonces, la pregunta ¿es Dios todopoderoso? Claro que lo es. Él se autolimita en su inmenso poder a no hacer estas cosas. Esta concepción del carácter moral de Dios es importante para nuestra comprensión de la providencia divina, es decir, de las acciones de Dios en el mundo. Aunque Él tiene el poder y la libertad de hacer cualquier cosa como parte de su providencia, sus acciones providenciales están limitadas por la naturaleza moral de su carácter y sus decisiones.
Elena de White subraya que Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia de sus criaturas. Esto lo dice en el libro El conflicto de los siglos, página 649. Y me gusta cómo esta autora, Elena de White, lo dice: Dios no violenta. Me gusta la palabra que utiliza. Dios no violenta nunca la voluntad o la conciencia. En el camino a Cristo, la misma autora menciona que Cristo está dispuesto a liberarnos del pecado, pero Él no fuerza la voluntad. Y si por la persistencia en la transgresión la voluntad se inclina enteramente al mal y no deseamos ser libres, si no queremos aceptar su gracia, ¿qué más puede hacer?, pregunta ella. Hemos obrado nuestra propia destrucción por causa de nuestro deliberado rechazo de su amor. Esto está en la página número 30 del libro El Camino a Cristo. Muy linda frase, con mucha carga desde la poesía, pero además desde la teología, porque habla realmente de cómo Dios, en su infinito amor y en su libertad que nos da, limita. Él elige limitar y no nos obliga, porque eso es amor. Este principio significa que debido a su carácter amoroso, la omnipotencia de Dios no excluye el libre albedrío de sus criaturas, la libertad de elección. Sus acciones providenciales no fuerzan la conciencia, lo que explica por qué apela amorosamente a nuestras mentes para que elijamos la vida y no la muerte, y para que no endurezcamos nuestros corazones a su voz. Aunque Él desea la salvación de todos, esto lo dice Ezequiel 33, 1 de Timoteo capítulo 2, Tito capítulo 2 y 2 de Pedro capítulo 3, la Biblia no enseña que todos se salvarán. Lo podemos ver en Mateo 25, 31 al 46, o en Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. No se van a salvar todos. La actividad providencial de Dios es coherente con su amor. Por definición, una relación amorosa no puede ser forzada, sino que implica necesariamente la libre elección. Como fuente del amor, Dios no fuerza ni determina nuestro amor, sino que expresa su profundo amor por nosotros con el deseo de infundir ese amor en nosotros. Según 1 de Juan, capítulo 4, versículo 19, nosotros lo amamos a Él porque Él nos amó primero. Un amor genuino hacia Dios se basa en una convicción personal acerca de su carácter amoroso y justo, como lo expresa bellamente Elena de White. Solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y su benevolencia. Qué linda frase, ¿no? Solo el servicio por amor puede ser aceptable para Dios. La lealtad de sus criaturas debe basarse en la convicción de su justicia y su benevolencia. Esto está en el libro Patriarcas y Profetas, página 22. Tercer tema de esta semana. La providencia divina incluye acciones ideales y correctivas. Teniendo en cuenta que la soberanía de Dios no excluye sus deseos insatisfechos y que su omnipotencia no significa que sus acciones providenciales fuercen las decisiones de sus criaturas, la providencia divina no debe ser definida solo en términos de acciones ideales derivadas de la voluntad o el deseo ideal de Dios. En vista de que muchas situaciones son causadas por decisiones humanas incompatibles con la voluntad moral de Dios, algunas acciones providenciales divinas son de naturaleza reparadora, en el sentido de que Dios transforma una situación contraria a su voluntad moral en algo que está alineado con su deseo moral ideal. Te lo voy a leer de nuevo para que quede claro. En vista de que muchas situaciones son causadas por decisiones humanas incompatibles con la voluntad moral de Dios, algunas acciones providenciales divinas son de naturaleza reparadora, en el sentido de que Dios transforma una situación contraria a su voluntad moral en algo que está alineado con su deseo moral ideal. Una frase que aquellos que tienen el material escrito es para subrayar, para marcar.
La noción de la acción divina providencial y reparadora se observa especialmente en la historia de José. Él interpreta la ambigüedad de que su doloroso pero asombrosa experiencia divina estuvo paradójicamente influida tanto por las malas intenciones humanas como por la amorosa providencia divina. Lo primero no excluye a lo segundo. Lo segundo no justifica lo primero. Te lo reo de nuevo para que te quede clarísimo. Él interpreta la ambigüedad de que su dolorosa, hablando de él, hablamos de José, su dolorosa pero asombrosa experiencia de vida estuvo paradójicamente influida tanto por las malas intenciones humanas, hablando de los hermanos, como por la amorosa providencia divina. Lo primero no excluye a lo segundo, o sea, las malas decisiones de los hermanos no excluyen el amor reparador de Dios. Y el amor reparador de Dios no justifica lo primero. Por más que Dios repare, no significa que Él está de acuerdo con las malas acciones de los hermanos. En Génesis capítulo 20, en Génesis 50, versículo 20, José dice a sus hermanos, ustedes pensaron mal sobre mí, pero Dios lo encaminó para bien, para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. En resumen, la providencia de Dios transforma una situación miserable, resultado de las malas intenciones y acciones justificables de los seres humanos, en una bendición que nunca podríamos prever. Elena de White utiliza la terminología propia de la anulación o renovación para describir la providencia reparadora de Dios. Ella dice así: fue la envidia lo que impulsó a los hermanos de José a venderlo como esclavo. Esperaban impedir que llegara a ser superior a ellos. Y cuando fue llevado a Egipto, se vanagloriaron de que ya no serían molestados por sus sueños y de que habían eliminado toda posibilidad de que estos se cumplieran. Pero su proceder fue contrarrestado por Dios, al ocasionar el mismo acontecimiento que trataron de impedir. Bueno, hasta aquí la lectura de este material auxiliar para maestros de la lección número 8. Si te gustó, si te sirvió, te quiero invitar a que puedas compartirlo para que muchas personas se vean atraídas al estudio de la palabra de Dios. Que el Señor te bendiga. Nos estamos escuchando la próxima semana.